Queremos que todo sea enfocado justamente en el nacimiento del Señor Jesús, por qué Él nació, para qué Él nació, y queremos que todo esté centrado en ese momento especial, ¿no? Muchas veces cuando nosotros vamos a un cumpleaños, en el cumpleaños lo que se habla es mucho acerca del cumpleañero, ¿no? Hablamos acerca de él, cómo nació, sus hazañas cuando era niño, cuando era joven, y como que mucho circula alrededor del cumpleañero. Y eso es lo que queremos hacer también nosotros en esta noche y que es nuestro deseo que también suceda el día 25, donde se recuerda el nacimiento del Señor Jesús, aunque no se sabe exactamente la fecha cuando Él nació. Pero ya que se toma ese día 25 como el nacimiento del Señor Jesús, como la fecha que Él nació, entonces tenemos que celebrar el cumpleaños de Jesús, ¿no? Por eso cuando hablamos de la Navidad es un evento que se celebra casi en la mayoría de todos los países. Hay muchos países que no lo celebran, pero la gran cantidad de países en el mundo celebran la Navidad. Porque el nacimiento del Señor Jesús marcó un antes y un después en la historia. Seguramente ustedes saben que en la escuela, cuando estudiamos historia, los años se cuentan antes de Cristo y después de Cristo. Cristo marcó la historia. Marcó la historia no porque fue un simple nacimiento, sino porque Dios se encargó de que la historia quede marcada por el nacimiento de su Hijo Jesús. Por eso es especial. Hoy domingo hubo muchísimos servicios, cultos navideños casi en todo el mundo. En la mañana, en la noche, se celebra obviamente en las iglesias algo especial y es el nacimiento del Señor Jesús. Seguramente ustedes tienen planes también para este 25, bueno, a partir del 24, la Nochebuena, y empiezan los preparativos y todo, ¿no? Y siempre digo, no nos olvidemos del cumpleañero en el día de su cumpleaños, que nos acordemos de él, ¿no? Muchas veces pensamos en la Navidad, ¿y qué es la Navidad? ¿Por qué tanto énfasis en la Navidad? Y uno diría, bueno, la Navidad son las decoraciones, el arbolito. Seguramente que a muchos les llevó tiempo decorar la casa, ¿no? Hay algunos que decoran adentro de la casa y afuera de la casa. No solamente adornos, sino luces, y eso lleva tiempo. Y bueno, pero la verdad que no son las decoraciones de la Navidad. La Navidad, que es la comida, seguramente algunos ya tienen algo preparado en el freezer para el día 24, otros quizás todavía no. Conociendo a algunos de ustedes por ahí, el mismo 24 en la mañana salen a comprar todo. Pero la comida lleva un énfasis muy grande en la Navidad. ¿Qué vamos a comer? ¿Dónde vamos a comer? ¿Quiénes van a venir? ¿Quiénes participan de la comida? ¿Cuánto va a poner cada uno? Entonces, toda una planificación la comida, ¿no? ¿Es la comida la Navidad? No lo es. Podemos decir, bueno, son los regalos. Nuestra cultura no es tanto los regalos, ¿no? Nos enfocamos más en los niños. Si es regalo, para los niños. Ya para el tío, para el papá, el abuelo, no, es que coman el asado nada más. Pero para los niños sí, llevamos los regalos, todo. Pero en otras culturas se acostumbra a los regalos. Lo central de la Navidad son los regalos. Y gastan mucho dinero en los regalos. Se aseguran de que cada uno en el hogar reciba el regalo que les gusta y gastan mucho dinero. Ahora, ¿es lo central de la Navidad los regalos? No lo es. Entonces, ¿qué es la Navidad? Alguien lo definió así, la Navidad, y quería leer esta definición que me parece algo muy cierto. La Navidad es la celebración del momento histórico cuando Dios vino a la tierra en la persona de su Hijo Jesús, nacido como un bebé, creció entre nosotros y murió en la cruz pagando así el precio de nuestros pecados. Eso es la Navidad, la celebración del momento histórico, porque recién habíamos hablado que marcó la historia de la humanidad, cuando Dios vino a la tierra en la persona de su Hijo Jesús, nacido como un bebé, creció entre nosotros y murió en la cruz pagando así el precio de nuestros pecados. Eso es la Navidad. La encarnación de Dios en la tierra.
Eso es la Navidad. No podemos pensar en otra cosa más que en lo central de la Navidad, el nacimiento de Dios hombre aquí en la tierra. Los regalos, la comida, los adornos, todo sin duda acompañan y no hay nada malo con todo eso, pero no puede ser el centro de la Navidad. El centro de la Navidad es justamente el nacimiento del Señor Jesús. Y he estado en hogares donde en la Navidad no se menciona a Jesús. Nos tocó pasar una Navidad con mi esposa y nuestra primera hija, que en ese momento solo teníamos a Hannah, donde no se podía mencionar acerca de Jesús. Y yo compartí 3, 4 minutos acerca de la Navidad, lo que significaba la Navidad. Y al final alguien de la reunión no le gustó y le hizo saber a mi esposa que no era lo apropiado hablar de ese tema de la Navidad. Pareciera una locura, ¿no? Pero hay hogares donde no se menciona a Jesús. Entonces, ¿qué celebramos? Es la pregunta. No nos olvidemos. El día 25 de diciembre celebramos el nacimiento de Dios en la tierra a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, la pregunta es ¿por qué vino Dios? ¿Cuál fue el propósito o los propósitos específicos por los cuales Él vino? Los domingos pasados habíamos hablado del anuncio del ángel hacia María, luego a José, cómo Dios ya los preparó de antemano para que ellos sean los padres del Señor Jesús. Y sin duda José no tuvo nada que ver, porque Jesús fue engendrado por obra del Espíritu Santo, pero sí en el vientre de María. Y Dios se encargó, a través del mensaje que trajo el ángel Gabriel, se encargó de anunciar eso a María y a José. Luego el siguiente domingo, el domingo anterior, vimos cómo el anuncio ya del nacimiento causó adoración en las personas que recibieron el anuncio. Los pastores, la gente más humilde de aquel momento, recibió el anuncio y para ellos fue toda una alegría y adoraron al Señor Jesús cuando lo encontraron en ese pesebre. Lo mismo fue los ángeles. Le decía que los ángeles no saben lo que Dios va a hacer. Ellos se enteran a través de llevar el mensaje y cuando llevan el mensaje dicen, wow, qué mensaje. Dios va a venir a la tierra. Y le dan el anuncio a los pastores y dando el anuncio dice que se acercan una multitud de ángeles y empiezan a adorar. Adoran por la noticia de que el Salvador viene al mundo. Y lo mismo causó en la gente rica. Los sabios del oriente que vinieron con regalos, con oro, mirra, incienso, todos los regalos, gente muy adinerada que venía del oriente, cuando llegaron y vieron a ese bebé nacido, se postraron y adoraron. Así que la conmoción de que Jesús nació, de que el Hijo de Dios nació, alcanzó a todas las clases sociales, alcanzó a todos los grupos étnicos representados a través de estos 3 grupos de personas, toda la creación. Pero ¿cuál fue el propósito específico? La Biblia menciona 7 propósitos específicos, claros, de por qué el Señor Jesús vino a esta tierra, por qué Dios tuvo que nacer como un bebé. De esos 7 vamos a ver si logramos ver 5 de esos propósitos. Y el primer propósito por la cual Dios se hizo hombre y nació como un bebé fue para revelarnos a Dios mismo. Dios tenía que revelarse de alguna forma. Hasta ese momento, hasta el nacimiento, todo lo que la gente conocía solamente era la palabra, el verbo. Y en ese momento el verbo se hace carne. Verbo, el logos, la palabra. Tan solo había la expresión, ¿qué es Dios? ¿Dónde está Dios? Y era solo una expresión, una enseñanza, una voz que los antiguos en el Antiguo Testamento escuchaban, pero nada más que eso. En ese momento, Dios se muestra de una forma visible, una forma física, a través de un ser humano como cada uno de nosotros. Así que el primer propósito es revelarnos a Dios. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. A través de los siglos, desde que se creó este universo, Dios siempre se manifestó al ser humano. Y en primer lugar a través de la creación. Y todo lo hermoso que vemos alrededor nuestro de la naturaleza no fue un accidente. Ya te podés dar cuenta a través de cómo crece una planta, de cómo viven los animales, de que no fue accidente. Hay que tener demasiada fe para creer de que fue un accidente, ¿no? Una explosión y de pronto de la explosión creó los animales y las plantas que hoy tenemos. Dios las creó para que se manifieste a través de eso. Pero sin duda no fue suficiente. Por eso Dios quiso manifestarse tal cual nosotros somos, así nosotros podíamos conocerlo a Él mismo, a la esencia de lo que Dios es. Dios se reveló a sí mismo y aún se revela hoy de diferentes formas, como decíamos, por ejemplo, la creación, pero la encarnación de Cristo es la única que reveló la esencia de Dios. Jesús era la esencia de Dios en la tierra. Es Dios mismo. Y si es la esencia de Dios, entonces es Dios. Y Él lo demostró. Una persona totalmente diferente, pero persona igual que nosotros. Vamos a ver un versículo juntos, si ustedes me acompañan. Juan 1:18. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. Dice así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás, dice. ¿Quién lo reveló? ¿Quién lo manifestó a la humanidad? Jesús, Jesucristo. Por eso Él tuvo que encarnarse y ser igual que nosotros para poder demostrarnos a nosotros y que nosotros entendiésemos cómo es Dios. Y qué privilegio que tenemos, qué especial que somos nosotros. De que Dios se encargó de que nosotros lo conozcamos a Él tal cual Él es y que no haya duda en nosotros. Para que después tomemos una decisión de creer en Él o rechazarlo. Y que luego lo vamos a ver. Pero es interesante que la única manera en que el hombre puede ver al Padre es a través de conocer al Hijo. Si querés conocer a Dios, tenés que conocer al Hijo. Juan 14, versículo 7 dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le has visto y le habéis visto. Luego Felipe le dice: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Fíjense, le dice: ¿cuánto tiempo estoy con vosotros y no has conocido al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre es mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. El Señor Jesús hacía obras que ninguno lo podía hacer. El Señor podía resucitar muertos. El único que resucitó un muerto después de estar 4 días ya, 4 días en la tumba, ¿no? En el caso de Lázaro. El Señor Jesús solamente pudo hacer ese tipo de milagros. La revelación de Dios se personalizó a través de Jesucristo. Por eso, Él es Dios y esa revelación es verdaderamente completa. La pregunta es, si querés conocer a Dios, lo tenés que conocer a través del Hijo. Y la pregunta es, ¿ya conoces al Hijo? En mi caso lo conocí a los 13 años, cuando tenía 13 años, en una predicación donde el pastor estaba explicando justamente la obra de Cristo, por qué Él había venido al mundo a morir en la cruz. A partir de ese momento lo conocí y pasó a ser un Dios personal, ya no más un Dios histórico,
Ya no más un Jesús que mi abuela lo tenía colgado en un cuadro en la casa. Pasó a ser una relación personal con Él. En primer lugar, el primer propósito es que Jesús vino para manifestar y para revelar a Dios mismo. En segundo lugar, vino para proveer un sacrificio efectivo por el pecado. Vino para proveer un sacrificio efectivo por el pecado. Si Cristo no hubiera venido en carne, no tendríamos un Salvador. Si Cristo no hubiera venido en carne, hoy no tendríamos un Salvador. ¿Por qué? Buena pregunta. El pecado requiere un pago. El pecado siempre va a cobrar algo. Y eso seguramente lo sabemos. Cada vez que nos equivocamos, nosotros pagamos algo, ¿no? Si yo cruzo en rojo, probablemente voy a tener que pagar algo. Si no pago la multa, pago con un accidente. Entonces, cada vez que uno viola la ley o transgrede la ley, hay una consecuencia. El pecado es así. El pecado requiere un pago. Nunca es gratis. Ese pago es la muerte, pero la muerte eterna. Por lo tanto, como seres humanos temporales, nosotros no lo podemos pagar. Así que el Salvador tenía que ser humano para poder morir como nosotros, pero también tenía que ser divino para que muera eternamente y pague eternamente el precio que nosotros no podíamos pagar. Es interesante que uno dice, bueno, si hay una persona buena y que muera por otra persona, ¿eso vale? No, no vale. Porque esa persona, en primer lugar, tiene que morir para pagar el precio de sus pecados y tiene que morir como humano y también eternamente. Y ninguno de nosotros lo puede hacer. Yo no puedo darle un pago a Dios por causa de mis pecados que valga eternamente. Solamente tiene que ser alguien como Dios para que pague eternamente. Por eso el Señor Jesús tuvo que venir. El Salvador tenía que ser Dios, hombre. Y solamente la persona de Jesús lo podía hacer. Qué interesante, ¿no? Dice que Dios, en una imaginación, una vez le prediqué a unos niños y tuve que imaginarme para poder enseñarle de cómo Dios nunca encontró a alguien en la tierra para que muriera por los pecados y tuvo que enviar a su Hijo Jesús. Y en la imaginación, Dios miró desde arriba de los cielos y buscó sobre la tierra y buscó y buscó. Quería encontrar uno solo, que sea santo, justo, perfecto, para que no enviara a su Hijo. Pero no lo encontró. Romanos capítulo 10 dice, todos se descarriaron, cada uno se fue por su camino. No hay bueno ni aún uno. Por lo tanto, Dios dijo, Hijo, te tengo que enviar. Y con el dolor de su corazón envió a su Hijo, porque sabía lo que tenía que pagar. Cosa que nosotros lo teníamos que pagar. Pero viendo nuestra incapacidad, Dios lo hizo por nosotros. Y era el único pago efectivo por el pecado, el único sacrificio que Dios iba a aceptar. Tenía que ser hombre y tenía que ser Dios. No había medias tintas allí. El único que podía pagar el precio de los pecados de la humanidad. Fíjense conmigo un pasaje muy interesante. Hebreos capítulo 10. Vamos a leer algunos versículos allí. Hebreos capítulo 10, los que tienen su Biblia a mano, si no me siguen en la lectura. Versículo 1, empezando el versículo 1. Dice así, Hebreos capítulo 10, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, la ley de Dios, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues, los que tributan este culto. Limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Versículo 5.
Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Jesús pagó el precio por los pecados de la humanidad una sola vez y para siempre. En el Antiguo Testamento se sacrificaban animales para pedir el perdón de los pecados del pueblo. El sumo sacerdote llevaba los animales y los sacrificaban y pedía que Dios perdone los pecados de él y los pecados del pueblo. Y lo tenía que hacer todos los años, una vez por año. Y esos sacrificios nunca pagaban el precio total de los pecados. Por eso, esos sacrificios tan solo eran una sombra de lo que iba a venir, que era el verdadero sacrificio, el sacrificio de Jesucristo. Jesucristo fue ese cordero inmolado por nosotros, ese cordero que fue allí crucificado para pagar el precio de nuestros pecados. Él no solamente fue el Salvador, sino que fue el sacrificio para nuestra salvación. Y hoy ese sacrificio se convierte en el intermediador entre Dios y los hombres. El único sacrificio. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, salvación por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Sin el nacimiento de Jesús en esta tierra, no hubiéramos tenido un Salvador. No se olviden, ese Salvador tenía que ser humano y divino al mismo tiempo. Y solamente Jesús cumplía con las condiciones. Qué hermoso que haya habido en la historia una persona llamada Jesucristo que pueda pagar por mis pecados. Hoy yo no lo tengo que pagar. Vos no lo tenés que pagar. Usted no tiene que pagar ningún pecado, si no podemos. Jesús ya lo pagó por usted. En la cruz, Él ya se sacrificó. Y fue acepto delante de Dios esa ofrenda, ese sacrificio. Lo único que tenemos que hacer es creer de que Él se sacrificó por nosotros. Eso es difícil para muchas personas, es muy difícil. Y por eso todavía no siguen al Maestro. En primer lugar, Él vino a este mundo para revelar a Dios mismo. En segundo lugar, Él vino para proveer un sacrificio efectivo por el pecado. En tercer lugar, Él vino para destruir las obras del diablo. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto, dice, apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La destrucción de las obras del diablo solo fue efectuado por la aparición de Jesucristo en la tierra. Ahora, ¿por qué fue necesario que Jesucristo se encarnara para derrotar a Satanás? ¿Por qué Él tuvo que hacerse humano para derrotar al enemigo? Hay una razón. Y la razón es porque Satanás tenía que ser derrotado en el territorio que Él domina. Este mundo, el sistema de este mundo. Así que Cristo fue enviado a este mundo para derrotar las obras y las estrategias del diablo. Por lo tanto, el diablo fue totalmente derrotado. El diablo no tiene ningún poder sobre nosotros, sobre los hijos de Dios, sobre aquellos que pusieron su fe en Jesucristo como Salvador personal. No tiene ningún poder. Nosotros muchas veces le cedemos ese poder, pero el Señor Jesús ya destruyó todas sus estrategias y todas sus obras. La Biblia dice que Él es el príncipe de este siglo. 2 Corintios 4:4 dice, Él es el Dios de este siglo.
Efesios 2:2 dice que Él es el príncipe de la potestad del aire. Juan 12:31 dice que Él es el príncipe de este mundo. O sea, Él tiene dominio, Él tiene influencia en este mundo. Cuando dice el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, indica que Satanás es la mayor influencia sobre los ideales, opiniones, metas, esperanzas y puntos de vista de la mayoría de las personas. Él tiene la mayor influencia sobre todo lo que se desarrolla en el sistema de este mundo. La influencia abarca sobre la filosofía de este mundo, la educación, el comercio, las diversiones, los pensamientos, las ideas, las falsas religiones. Todo está bajo su control. Y Él va sugiriendo ideas totalmente engañosas. Él domina sobre el sistema de este mundo. ¿Quién dice cómo divertirnos? El mundo nos dice cómo divertirnos. Bueno, ¿quién le dice al sistema de este mundo cómo tiene que ser la diversión del ser humano? ¿Quién le dice al sistema de este mundo cómo debemos vestirnos? ¿Por qué en otros lugares se visten diferente y nosotros nos vestimos diferente? ¿Quién determina qué horario debemos comer? ¿Quién determina qué vamos a comer? Estaba escuchando las noticias y decían que la noticia de Estados Unidos y decían que en Estados Unidos se consumen 1.800 productos que tienen químicos, los cuales no se consumen en Europa. Y uno dice, ¿pero quién decide lo que se consume o no? Hay un sistema. Ese sistema está diseñado para destruir al ser humano. Ahora, el Señor Jesús tuvo que venir para mostrarle al diablo de que Él no iba a vivir bajo su sistema. Y en ningún momento el Señor Jesús se dejó influenciar por el sistema. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús fue tentado, Él fue tentado 3 veces y las 3 veces derrotó a Satanás. Las 3 veces utilizando la palabra de Dios derrotó a Satanás. Y le ofreció lo que también nos ofrece a nosotros, les ofreció riqueza. Y el Señor le dice, mira, yo soy dueño de todo el oro y la plata del mundo. No me podés tentar con eso. Bueno, te entrego todos los reinos del mundo, le dijo el diablo al Señor Jesús. Y Jesús le dice, Satanás, la Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y el diablo se fue. Y la primera tentación fue que convierta las piedras en pan porque tenía hambre. Y el diablo te hace hacer cualquier cosa cuando tenés una necesidad. Y te dice, pero Jesús, mira, tenés hambre, 40 días ayunaste, 40 días, 40 noches, no comiste nada, vos tenés el poder, convertí las piedras en pan. ¿Por qué no lo haces? ¿Qué hay de malo que comas algo de pan? Pero el Señor Jesús hacía la voluntad del Padre y no de Satanás. Por lo tanto, derrotado se fue lejos. Hebreos 12:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Jesús vino para destruir las obras del diablo. En este mismo sistema, el Señor Jesús le demostró al diablo y a nosotros de que es posible vivir en la voluntad de Dios. No es necesario dejarnos manipular por sistema de este mundo para poder ser feliz. Y cuando creemos que somos felices haciendo eso, nos damos cuenta de que no lo somos. Porque lo único que nos hace feliz es la voluntad de Dios, porque es la única buena, agradable y perfecta, dice la palabra de Dios. Entonces Jesucristo nació en este mundo para revelarnos a Dios mismo, vino a este mundo para ser ese sacrificio efectivo por el pecado, vino para destruir las obras del diablo, pero también vino para proveernos un ejemplo para nuestras vidas. ¿Como quién tenemos que vivir? Jesucristo es el modelo. Él es el patrón, el ejemplo para que nosotros viviéramos en esta vida también y hoy pudiéramos vivir de una manera como Él vive, como Él vivió y ser felices.
Hay un versículo en Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Claramente lo dice. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, para que sigáis sus pasos, en otras palabras. Por eso Él se convierte en el ejemplo, se convierte en el modelo, en el patrón que cada uno de nosotros necesita para la vida. Qué interesante, ¿no? Si Jesús no hubiera venido a este mundo y se hubiera hecho hombre, ¿cómo podría decirnos, bueno, así tienen que vivir? Aunque Él sabe cómo tenemos que vivir a la perfección, porque Él nos creó, quizás le hubiera faltado algo, ¿no? Y como a Dios nunca le falta nada, Él ya tenía planeado un día venir a través de su Hijo a mostrarnos cómo deberíamos vivir en este mundo. Y Él vivió a la perfección. Disfrutó de paz, gozo y felicidad a pesar de todo lo que le pasó. Y todos sabemos muy bien lo que le pasó. Él es el ejemplo para nuestra vida, es el modelo. Un día estaba visitando una iglesia con algunos hermanos en Buenos Aires y estaba lloviendo y la entrada en la iglesia no tenía, era pasto, no tenía ningún pavimento para poder llegar y eran más o menos y yo diría unos 9 metros más o menos que teníamos que caminar y llegar a la entrada del templo, un hermoso templo. Pero claro, no se habían preparado para una lluvia. Y de pronto empezó la lluvia y ya no se podía caminar, o si no tenías que mojarte todos los zapatos. Entonces alguien agarró, lo primero que vio fue ladrillos. Entonces agarró ladrillos y él con su bota puso un ladrillo y luego el siguiente, como si fueran pasos que tenías que dar para llegar a la puerta del templo. Era lo primero que se le ocurrió. Y funcionó ese día, improvisó y funcionó, pero tenías que pisar en el ladrillo exactamente donde él lo había puesto. No podías equivocarte de ladrillo, tal cual él lo puso. Allí tenías que pisar y pisar el otro hasta llegar a la puerta del templo. Las pisadas del maestro son las mismas. Tal cual tenés que hacer como el Señor lo hizo. Tenés que pisar donde Él pisó, tenés que hacer lo que Él hizo. Si querés disfrutar de esta vida, si querés que tu familia disfrute de esta vida y si querés tener vida eterna, tenés que seguir los pasos del Maestro. No podés equivocarte. Ya están las pisadas, las huellas. Él vino para dejarnos las huellas por donde nosotros tenemos que caminar en esta vida. ¿Por qué mojarte los pies? ¿Por qué ensuciarte los pies en el sistema de este mundo? Él vino para darnos ejemplo para nuestras vidas y también vino, por último, para poder ser un sumo sacerdote compasivo. Y cuando hablamos de ese sumo sacerdote compasivo, hablamos de alguien que tiene compasión. ¿Cómo puedo tener compasión de alguien si yo no viví lo mismo? Sin duda voy a compadecerme, pero aquel que pasó por lo mismo se va a compadecer aún mayor y a mayor precisión. Por eso Él vino. Hebreos 4, 14, 16 al 16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando estás pasando tiempos difíciles, no hay nada más confortable que esas palabras. Yo te entiendo, porque también pasé por lo mismo. Que alguien te diga, yo te entiendo, yo te comprendo, porque también pasé por lo mismo. Es muy confortable eso. Hoy el Señor te dice, yo te entiendo, porque yo pasé por lo mismo. Me rechazaron,
me odiaron, me juzgaron injustamente, me crucificaron injustamente. Yo te entiendo. Yo sufrí el odio de la gente, la burla de la gente. Yo te entiendo. Yo no tenía para comer, no tenía dónde recostar mi cabeza. Quizás también es tu problema. Y Dios te dice, yo te entiendo, porque yo lo pasé. Para eso vino el Señor Jesús, para identificarse con nosotros. ¿Qué es lo que estás sufriendo ahora? ¿Qué es lo que está pasando por tu corazón? El Señor Jesús te dice, yo te entiendo, yo estuve allí también. Y sé lo que se siente. Por eso el Señor Jesús en Mateo 28, capítulo 11, versículo 28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. Iglesia, cuando hablamos del nacimiento del Señor Jesús, hay propósitos profundos por los cuales Él vino. No vino tan solo para que el día 25 de diciembre le celebremos su cumpleaños y no nos acordemos de Él. Él vino con propósitos eternos. Él vino para demostrarte a Dios y decirte, así es Dios. Por lo tanto, si querés conocer a Dios, tenés que conocer al Hijo. Y quizás es tiempo de conocer al Hijo. ¿Por qué no te animás a conocer al Hijo? Y vas a encontrar a un Padre amoroso, a un Padre que te ama incondicionalmente. Él vino para hacer esa ofrenda, ese sacrificio efectivo por el pecado, porque vos no podías pagar por tus faltas, por tu culpa. Lo tenía que hacer una persona llamada Jesús, porque fue el único humano y divino al mismo tiempo. Él vino para mostrarnos el camino, cómo deberíamos vivir en esta tierra. Y Él lo hizo y venció. Venció al odio, venció a la muerte, venció al rechazo. Él venció la burla. Él venció todo. Y uno dice, pero ustedes no saben las tentaciones que tengo. Y Jesús dice, yo sé, pues yo lo pasé también. Pero Él dice, yo también vine para destruir las obras del diablo. Y el diablo derrotado se fue lejos del Señor porque el Señor destruyó las obras del diablo. Y lo más poderoso que tenía el diablo, que era la muerte, el Señor venció a la muerte, resucitando al tercer día de entre los muertos. Y por último, Él es un sacerdote compasivo. Dice, vení a mí. Vení al trono de la gracia. Hay abundancia de gracia. Acá nunca se termina la gracia, la misericordia. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Hoy te equivocaste, mañana el Señor te dice, hay más misericordia. Pero tenés que venir, arrepentirte y confesar. Y las misericordias están allí esperándote.